La tarde caía sobre el pueblo con un resplandor dorado que teñía las colinas de cobre y naranja. El aire olía a pan recién horneado y a jazmín silvestre, señales inequívocas de que la primavera estaba en su punto más dulce. En la plaza principal se preparaba una boda que muchos consideraban improbable. La novia, Lucía, era hija del panadero del pueblo, tímida, callada y siempre oculta tras un velo de modestia y vergüenza. Él, Alejandro, era un joven médico que había regresado tras años de estudiar en la ciudad, con una reputación impecable y un corazón reservado solo para ella desde la infancia. Lucía se encontraba en la sacristía de la iglesia, de pie frente a un espejo antiguo que devolvía una imagen borrosa y amarillenta. Llevaba un vestido sencillo confeccionado por su madre con encaje heredado de su abuela. Sus manos temblaban mientras sostenían el ramo de flores silvestres y su respiración era entrecortada. No era miedo al matrimonio lo que la dominaba, sino el miedo a no ser suficiente para aquel hombre que, sin apenas conocerla profundamente, había pedido su mano con respeto y dulzura. El padre de Lucía entró y la miró con ternura. «Hija, no tienes nada de qué avergonzarte», susurró, acariciándole el hombro. «Alejandro te quiere tal como eres». Lucía bajó la mirada, incapaz de responder. Desde pequeña había sido objeto de burlas por una cicatriz que surcaba su mejilla derecha, recuerdo de un accidente con una olla de agua hirviendo. Aquella marca había marcado su infancia y adolescencia, enseñándole a esconderse bajo sombreros, pañuelos y, en este día, bajo un velo blanco que le cubría casi todo el rostro. Mientras tanto, Alejandro aguardaba en el altar. Vestía un traje gris claro y sostenía en sus manos un pequeño rosario heredado de su madre. Sabía de la cicatriz de Lucía, aunque nunca la había visto claramente. No le importaba, desde niño la recordaba como la niña de ojos profundos y dulces con una voz tan suave como el murmullo del río. Para él, aquella marca no era más que un trazo en la historia de su vida. La ceremonia comenzó. El órgano resonó con una melodía solemne y los invitados se pusieron de pie. Lucía avanzó lentamente por el pasillo central, su velo flotando como un suspiro. Sentía las miradas de todos clavadas en ella, algunas curiosas, otras tiernas. El corazón le latía con fuerza. Al llegar al altar, apenas se atrevió a mirar a Alejandro. Él le sonrió con calma, con esa seguridad que siempre transmitía. Durante los votos, su voz tembló, pero logró repetir cada palabra. En su interior, sin embargo, se repetía una frase: «No soy suficiente, no soy suficiente». Tras la bendición del sacerdote y el intercambio de anillos, llegó el momento que ella más temía, el primer beso como esposos. Alejandro levantó la mano con delicadeza y rozó el velo. Lucía retrocedió un paso, instintivamente. «No», susurró ella. «Por favor». Alejandro inclinó la cabeza y le habló con una voz apenas audible. «Lucía, mírame». Ella lo hizo, temblando. «Eres mi esposa ahora. No hay nada que temer». Entonces, con movimientos lentos, él tomó el borde del velo y lo levantó suavemente. El mundo pareció detenerse. Los murmullos del público se apagaron y solo quedó el silencio, roto por los latidos del corazón de Lucía. Sus mejillas se sonrojaron y bajó los ojos, intentando cubrir con su mano la cicatriz. Alejandro, sin apartar la mirada, le susurró: «Eres hermosa». Aquellas dos palabras fueron como un bálsamo. Por un instante, Lucía pensó que no había escuchado bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, cuando él la besó en la frente antes de besarla en los labios, sintió que todo el peso de los años de vergüenza se desvanecía. Después de la ceremonia, caminaron juntos por la plaza mientras los invitados lanzaban pétalos de flores. Lucía aún sentía vergüenza, pero también una fuerza nueva. Alejandro, con su mano en la de ella, no dejó de sonreírle ni un segundo. Los niños del pueblo corrían detrás de ellos y los mayores comentaban lo valiente y dulce que había sido aquel momento en el altar. En la recepción, realizada en el patio del viejo molino, la música de guitarras y violines llenaba el aire. Las mesas estaban adornadas con manteles blancos y candelabros de hierro forjado. Lucía se sentó a su lado y, por primera vez, dejó el rostro al descubierto durante horas.
Notaba las miradas de la gente, pero ya no le dolían, sentía orgullo, como si aquella cicatriz fuera el símbolo de todo lo que había superado. Alejandro la llevó aparte un momento, lejos del bullicio. Se detuvieron junto al río, donde la luna se reflejaba en las aguas tranquilas. Lucía, dijo él, cuando te vi por primera vez siendo niños, supe que había algo especial en ti. Nunca he dejado de verlo. Pero mi cicatriz, empezó ella. Tu cicatriz cuenta una historia, respondió él. Habla de tu fortaleza, de tu vida. Para mí, es hermosa porque es tuya. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho algo así jamás. Él le tomó el rostro entre las manos y la besó con suavidad, como si ese beso borrara años de dolor. A partir de aquel día, la vida en común fue construyéndose poco a poco. Vivían en una casa sencilla al borde del pueblo, rodeada de lavandas y geranios. Lucía trabajaba en la panadería con su padre y, por las tardes, ayudaba a Alejandro con algunos pacientes que venían a consultarlo en casa. Su timidez fue desapareciendo, empezó a usar su cabello recogido y a no esconder su rostro. Las mujeres del pueblo comenzaron a acercarse a ella para pedirle consejos de cocina y de costura, y los niños la adoraban por su dulzura. Con los meses, Lucía empezó a pintar, una afición que había dejado en su adolescencia por vergüenza a mostrarse. Alejandro la animó, comprándole pinceles y lienzos. Una tarde, mientras pintaba el paisaje del río, él se acercó y le susurró al oído. Así como pintas este paisaje, pintas mi vida de colores. Ella sonrió y le dio un beso en la mejilla. Un día, durante la fiesta del pueblo, Alejandro fue invitado a dar un discurso sobre la salud y la importancia de la empatía. En medio de su intervención, tomó la mano de Lucía y la presentó públicamente como su inspiración, diciendo que su esposa le había enseñado que la verdadera belleza no está en la ausencia de cicatrices, sino en la valentía de mostrarlas. La gente aplaudió, y Lucía, aunque sonrojada, sintió un orgullo profundo. Pasaron los años y tuvieron 2 hijos. Cada vez que Lucía se miraba en el espejo, recordaba aquel día en la iglesia cuando él le levantó el velo y le dijo que era hermosa. Esa frase se convirtió en su mantra y la transmitió a sus hijos, enseñándoles a no avergonzarse de quienes eran. Alejandro, por su parte, jamás dejó de repetirle las mismas palabras. Incluso en los días difíciles, cuando las finanzas apretaban o la salud flaqueaba, él encontraba la manera de recordarle, eres hermosa. Esa constancia cimentó su relación sobre un amor profundo y genuino que no dependía de la apariencia ni de las circunstancias, sino de la complicidad y el respeto mutuo. Con el tiempo, Lucía empezó a dar charlas a las jóvenes del pueblo sobre autoestima. Les contaba su historia, sin omitir detalles. Les decía cómo se había sentido pequeña y avergonzada durante años, y cómo un acto de amor sincero había cambiado su vida. Se convirtió en un referente para otras mujeres que también cargaban con cicatrices físicas o del alma. En sus últimos años juntos, Alejandro y Lucía solían sentarse al atardecer en un banco frente al río, tomados de la mano, recordando aquel día de su boda. ¿Recuerdas cuando me dijiste que era hermosa?, preguntaba ella con una sonrisa. No he dejado de pensarlo ni un solo día, respondía él. En una de esas tardes, Lucía llevó consigo su viejo velo de novia, ya amarillento por los años. Lo extendió sobre sus rodillas y lo acarició con nostalgia. Este velo escondió mi vergüenza, pero también marcó el inicio de mi nueva vida, dijo. Alejandro le tomó la mano y la miró a los ojos. Ese día no solo te descubrí el rostro, Lucía. Descubrí tu alma. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo que la vida había sido generosa con ellos a pesar de las dificultades. Y en ese silencio compartido, comprendió que la verdadera belleza nunca había estado en ocultarse, sino en ser vista tal como era, y ser amada por ello. Cuando Lucía cerraba los ojos cada noche, aún podía escuchar la voz de Alejandro en la iglesia, susurrándole, «Eres hermosa». Esa frase, sencilla pero poderosa, había tejido los hilos de su destino y había transformado no solo su relación, sino su propia identidad. Así,
La mujer que una vez cubrió su rostro en vergüenza se convirtió en la mujer que inspiró a todo un pueblo. Y aquel hombre que levantó su velo con delicadeza se convirtió en el compañero que la sostuvo en cada paso. Juntos demostraron que el amor auténtico no ve imperfecciones, sino historias, no busca máscaras, sino verdades, y no teme a las cicatrices porque sabe que ellas también forman parte de la belleza.